el Polaquito y la puta grieta. Yo formulé la denuncia contra este show armado, y acá estoy, poniendo el cuerpo junto a mi nombre, para que dejen de manosear el suyo. A nadie, a ninguna mamá, le deseo que pase por todo esto, ni que deba vivir lo que yo estoy viviendo, desde que emitieron esa tramposa entrevista por televisión. Me duele, claro que me duele. Me duele en el alma que lo hayan tratado y mostrado como un asesino. Porque sí, un niño puede tener problemas de consumo, y es evidente que los tiene. Pero de ahí a matar, mi hijo nunca mató, nunca hizo muchas de las cosas que le hicieron decir ahí. A la que mataron es a mí. Esto dijo Fernanda Rivas, la madre del chico expuesto en su intimidad por el Panic Horror Show montado días atrás por la rata de Periodismo para Tontos y Diego Villete Kravitz, el secretario de Inseguridad de Lanús. Rechazo de la escuela, falta de interés de construir una red de contención con psicopedagogos, psicólogos o cualquier especialista dedicada a una historia inventada con 2 hijos muertos, una madre adicta, supuesta adicta, que le convidaba a su hijo, no sabemos qué. Solo faltó la inclusión del kirchnerismo maligno dominando esas almas, seguramente faltó tiempo. En el diagnóstico vale la pena no pasar por alto todas las infracciones cometidas por el periodismo en su tratamiento del caso del Polaquito y su violación a los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Bien los puntualiza la jueza de menores de Rosario en su carta a la Nata. No haber protegido al niño en su derecho a la intimidad, haberlo expuesto a riesgo de sufrir represalias, haber mostrado al niño en términos y de modo estigmatizante, haberle reforzado una mirada punitivista, aunque sea involuntariamente, no haber actuado con sensibilidad frente al niño, no haber tomado los recaudos elementales a la hora de obtener su permiso y el de sus representantes legales, no haber evaluado las posibilidades de derivaciones políticas, sociales y culturales, haber difundido el entorno comunitario, no haber informado al niño sobre la publicación de la nota a través de cualquier medio escrito. Dice un lúcido, Horacio González, que el personaje de la ultraderecha que condena el progresismo, que precedió algún momento de su vida, por contradicciones, como quien se sacude con fastidio un sobre todo demasiado usado, luce un grado de independencia porque tiene un alto y sofisticado grado de sumisión. Es el personero independiente, con facultad de denigrar más allá de toda frontera, con un aire de mercenario que se jacta de serlo en un suicidio ficcional ante las cámaras. Él y la doctora Carrió son personificaciones adecuadas al nivel de la representación dramática a la que llegó la televisión, al nivel de la televisión al que llegó la política. La formatearon para emplear su mismo lenguaje. Pero el problema no es la grieta, ni su representación ni su mito. Debería ser fácil debería ser poder desentrañar tanta berretada. Porque no se discute con Mariano Grondona, Venegas Lynch, Neustadt u hombres grandes del liberalismo argentino. Se discute con brutos, con prejuiciosos desatados, con inventores de zócalos televisivos, pobres almas que descreen de todo lo que no pueden controlar ni comprar. A eso nos condenaron. Y si hay alguna batalla, y hay 2 campos, esta claramente se libra en el terreno donde la plantean los que ponen las reglas del juego, que son ellos. Y ahí el problema, el poder. En la diferencia del poder de los Lanata y los Grabois, que hace que uno figure 600 veces por segundo mientras al otro se le cuentan los segundos de fama, y mientras tanto se lo difama, valga la redundancia de la palabra, en una catarata de presunciones de delitos, causas y dudas sobre la honestidad o probidad del que se atreve a decir algo distinto. El problema está en estas pequeñas cosas, en la mella que nos hacen como sociedad. Es decir, para justificar una posición a priori discutible, si se argumenta con seriedad, ¿por qué no? La valía de la baja de edad de imputabilidad nos llevamos puesto un pibe.
a una familia, a seres humanos, que los que duermen en la calle son números más o menos, y los trabajadores que pierden el trabajo y hacen malabares para llevar un plato de comida al hogar son palos en la rueda. ¿Qué rueda? ¿Cuál rueda? ¿Para dónde gira? ¿Hacia dónde va? Es así, la serenata es larga, decían los tangueros, y lo sabe Fernanda, que desde el corazón, en Lanús, entre cartoneros, entre todas esas personas que la nata desconoce, desprecia o ningunea, admite que allí están sus compañeras, sus compañeros y las únicas manos a las que poder aferrarse, cuando nadie, pero nadie, la quería escuchar. Somos un grupo de aficionados a la radio. Es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Pero podemos parecer grandes profesionales. Perdón, me salté una hoja, qué horror. Este año tendremos grandes objetivos en marcha. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Y una marea de información por delante. Uy, viste lo que hace el agua a veces. Si ya no hay luz, qué ironía sería mi guía en esta oscuridad. Y aunque a veces no sepamos bien qué responder, Te lo debo porque no estoy en el tema. Y vamos a ver si es fuerte este amor. el optimismo va a ser lo último que perdamos. Por ley somos todos felices. Incorregibles. La tercera y clarísima. Es el momento en el cual aparece la luz del túnel. Una vez, otra vez, es posible, yo me equivoqué. Pero como no lo soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto que. Y una vez y otra vez. Hoy que este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer. Y el día se hunde en el anochecer, pero todavía no. Todavía no, porque son las 9:13 de la mañana. Se nos va la primera hora de programa. Rodrigo Franco los saluda acá a los micrófonos de la FM Boedo, como siempre, en una emisión nueva, en este nuevo sábado, en esta nueva mañana de Incorregibles. Esta grasa no se quita, iba a decir, me quedó el viejo eslogan del año 2016 o 15. 2016, efectivamente, que fue nuestro segundo eslogan en nuestra segunda temporada. Muy bien, ¿cómo le va, amigo? Muy bien, ¿usted? Muy bien, tranquilo. Me alegro mucho. Tranquilo. Bueno, listo. Estoy tratando de despertarme con ese mate que me tomé. Flor Carballo, los controles, como siempre, acompañándonos aquí hasta las 11 de la mañana para brindarles lo mejor, como siempre lo mejor, porque si no nos despertaríamos los sábados. Exactamente, ahora, ¿no? Exactamente, porque acá tenemos solo buenas noticias. Sí, y buena mercadería. Vendamos un poquito de programa. Totalmente. Bueno, vamos a tener información saliente de lo que nos dejó esta semana cargada de situaciones que, bueno, tuvieron a la calle como protagonismo o como escenario fundamental en la política. Obviamente a raíz de lo que fue la editorial que Rodrigo Franco nos obviamente nos leyó en este principio del programa. Vamos a estar repasando lo que fue el informe del programa de Periodismo para Todos, lo que es la estigmatización nuevamente de la juventud y los efectos políticos que puede generar teniendo en cuenta la campaña electoral y la cuestión de la punitividad como variable que muchos candidatos están tomando como punta de lanza. Vamos a seguir de vez con otro tema que también tuvo a la calle como particularidad, que fue el informe presentado en el espacio que es el Censo Popular de las Personas en Situación de Calle, que se dio en la calle Tacuarí, este miércoles, si mal no recuerdo, jueves, que fue la presentación donde se informó que más de 4.300 personas duermen en las calles en la ciudad de Buenos Aires todos los días. Así que vamos a estar teniendo contacto con miembros de este espacio para más que nada tener en su voz lo que fue este proceso de visibilización de una problemática que hoy en día no tenemos tanto en cuenta. Otro de los protagonismos que tuvo la calle fue la movilización
que se dio el día martes. El día martes. Exactamente, como punto neurálgico en el Obelisco, donde se dio una pasada por Plaza de Mayo. Finalmente se terminó congregando en el Congreso de la Nación, donde se instaló la carpa. ¿De quiénes? De los empleados, ¿sí? No son ex empleados, como titulan algunos medios, de la compañía PepsiCo, ¿sí? Que están hace más de un mes en lucha. Nosotros tenemos testimonios de 2 miembros de la comisión interna de PepsiCo, donde nos están contando también en primera persona lo que vivieron este mes y lo que se proyecta para lo que sigue. Y vamos a tener la participación de 2 candidatos, 2 precandidatos. Epa. De 2 listas distintas. Epa. Muy bien. Vamos a tener primero... ¿2 listas de Unidad Ciudadana? No, para nada. La Unidad Porteña no. Ah. No, para nada. Nada. Porque acá todas las voces, están en la FM Boedo. Primero vamos a tener la participación en el piso del precandidato a legislador en la lista de Unidad Ciudadana, en el Frente de Unidad Porteña, Santiago Roberto. Epa. Así que nos dará testimonio de lo que va a ser el lanzamiento esta tarde a las 2:30 de la tarde en Plaza Mitre, ahí en la zona de Palermo, Barrio Norte. Ahí en las cercanías de la Facultad de Derecho. Perfecto. De Unidad Ciudadana, de la lista Unidad Ciudadana, y vamos a tener contacto telefónico con la precandidata a diputada nacional Raquel Vivanco. Ella es la coordinadora nacional de Mumalá, de un espacio de género dentro de lo que es Libres del Sur, donde, ella es precandidata en la lista Un País, la lista que lidera a nivel nacional Sergio Massa y que hoy en día encabeza Matías Tombolini. Matías Tombolini, el señor del economista de los libros raros. Exactamente, así que vamos a tener testimonio de la compañera sobre, la otra visión, otra perspectiva de lo que es esta campaña. Hashtag que hable la calle, ese es el hashtag para comunicarse con nosotros en este sábado 22 de julio, donde el solcito parece asomar y se quiere meter ahí para calentar un poquito la temperatura. El teléfono de la radio 4932-1870. Incorregible Radio, si nos querés mandar ahí un mensaje de Facebook con tu puteada, tu crítica, tu saludo, tu palmeada al hombro, tu acompañamiento, y @Incorregible FM, nuestro Twitter siempre ahí activo a todo ritmo, como estamos diría activos. Brian Sarmiento. Exactamente, que tuvo una muy buena performance en el Bailando. Te iba a decir exactamente lo mismo, pero pensé que te ibas a avergonzar de mí, porque lo vi bailar y me pareció increíble. Yo lo vi bailar en la repe. Sí. La verdad que estamos teniendo, porque es lo que la gente pide, un poco de información de lo que pasa en el Bailando. Claro. La verdad que Brian Sarmiento tuvo muy buen movimiento de cadera. Bailando salsa aparte de cosas, exactamente, ¿no? sí. Después el solo de percusión en el final. Totalmente. Muy totalmente. bien. Tenemos saludo ahí desde 6 escuchando Martín Chanurdí, un abrazo grande para él. Hablábamos de esto, digamos, ¿no? En la semana todo un poco tiene que ver con todo, pero cuántas posibilidades de mirar y analizar lo que fue el tratamiento, digamos, ¿no? Del caso del Polaquito y el cruce radial de Jorge Lanata con Juan Grabois. Exactamente. Muchas reproducciones, qué sé yo, uno no sabe bien, porque ni siquiera puede indignarse por el tratamiento periodístico del hecho cuando todos los días, digamos, vemos tratamientos desde el periodismo que infringen, no sé, códigos, normas, derechos, sino más bien... no sé qué es lo que causa asombro. Desde algún lugar lo sentí, o sea, me asombró, digamos, no me pasó por el costado, pero no sabía definirlo. Yo creo que tiene que ver mucho con, y para no ponernos tan conceptualistas ni teóricos, con esta cuestión de la posverdad que hoy en día está muy en tela de juicio y muy predominante en el discurso de la opinión pública. A mí me parece que el que quiere ver un acto de desagravio contra un menor ve eso, y aquel que quiere ver un retrato, un recorte de la realidad que hoy en día estamos viendo los argentinos lo va a ver. Yo creo que en todo caso el análisis o la variable de discusión tiene que ser justamente estos elementos objetivos que señalabas en la editorial, aquellos que hacía énfasis la jueza de menores. Me parece que el derecho a la intimidad, el derecho a por lo menos informar esta cuestión, el derecho a no tener que sacar testimonio por la fuerza, porque se hablaba de que había oficiales que estaban de alguna manera custodiando que el Polaquito o repita ese discurso que se estaba inculcando. Sí. Yo creo que en todo caso esa tiene que ser la variable de discusión. Y después, podemos seguir profundizando sobre esta cuestión, la contención que tiene que tener la juventud, la no estigmatización de la pobreza, la no punitividad a aquellos, eliminar esta cuestión de la meritocracia. Me parece que el punto de partida tienen que ser estos elementos objetivos, estos elementos técnicos que una jueza de instrucción, aquella que está especializada en estos temas, puede dar. También elementos del periodismo, claro. Me parece que
que el periodismo se ve mancillado cotidianamente, no solamente por el informe de la Nata, pero el informe de la Nata puede ser la punta de lanza para analizar otras formas de comunicar que hoy en día está teniendo. Yo veía, por ejemplo, a Eduardo Feynman, que estaba todo el tiempo, el periodista que estaba enviado a Mar del Plata en el lanzamiento de la lista de Cristina, todo el tiempo yendo al choque con aquellos entrevistados. Un periodista que decía, no me hagas calentar, Sí. adelante. Yo me parece que uno de los elementos que nosotros tenemos que difundir es la responsabilidad social que los medios tienen. No, totalmente. Así como las empresas privadas tienen una responsabilidad social, los medios también tienen una responsabilidad muy importante. Tienen que estar formados aquellos periodistas en derecho o en elementos que pueden o no tocar, porque también hay cuestiones muy sensibles. El otro día se difundía un tuit de Bogiano que decía, tiene que haber una crisis peor que la del 2001. Hubieron 35 muertos en el 2001. Sí, sí. No, y también la calidad de los enemigos, o en todo caso los adversarios con los que discutís, ¿no? Quiero recalcar esto, porque no es lo mismo discutir contra lo tradicional del liberalismo argentino, o incluso en este caso gente que pueda justificar, digamos, ¿no? O defender su posición en relación a la baja edad de imputabilidad, con la que no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, y en este programa en general no acordamos, o en general o en total, ¿no? Porque en general sería como si hubiera alguna voz que sí, pero no es así, pero no, ni siquiera, es desde la berretada. Bueno, uno de los fenómenos o de las cuestiones vinculadas a situaciones de vulnerabilidad social y que tuvieron cierto run mediático en la semana fue la presentación del censo de personas en situación de calle. Venimos de algunas semanas frías de invierno, donde, bueno, esto como siempre en todos los inviernos cuando hace un poco más de frío, como si no hubiera gente durmiendo en la calle cuando hace calor, cobra un poco más de visibilidad, y se dio la presentación de un conjunto de más de 50 organizaciones de distinto tenor de la ciudad, de los resultados del primer censo de personas en situación de calle. A ver, repasando un poquito, fue hecho entre el 8 y el 15 de mayo, ¿sí? En 2010 un conjunto de organizaciones habían elaborado lo que después fue la ley 3.706 de protección y garantía integral de los derechos de personas en situación de calle. Ahí se insta en uno de sus artículos la obligación al Estado a realizar un relevamiento anual, ¿sí? Bueno, acá las organizaciones que realizaron el censo denuncian que el gobierno no lo viene haciendo, que la encuesta es en algunos barrios, que no se toma a quienes se alojan en las redes de alojamiento nocturno, es decir, no que duermen en la calle precisamente, sino en hoteles con subsidio o en hogares de día, incluso en hospitales, ¿sí? Las cifras son divergentes de lo que plantea el gobierno de la ciudad. Para el 2015 el gobierno hablaba de 920 casos, ¿sí? Incluso una reducción en un año posterior, en 2016, cuando contabilizaban 876 personas. El censo de las organizaciones nos habla de, en este 2017, de 4.394 personas. 4.394. De las cuales hay un desagregado, ¿no? Casi el 50% sola, un 12% dentro del grupo familiar, casi el 75% son varones, y tratan de ensayar una explicación de esto, ¿no? La posibilidad de las mujeres, que en general son las que cargan con los hijos, de tener otras variantes o de disponer, digamos, de algún lugar, y algo así como una idea de la autosuficiencia del hombre, que no puede soportar, digamos, la dádiva o el otorgamiento de la ayuda del Estado, digamos, o del subsidio bueno. Hay que entender también y darle voz a esas personas que hoy en día tienen un porqué. Nadie quiere recaer en lo que dijo el señor López de Mar del Plata, el funcionario de salud, que hablaba y los comparaba como perritos que volvían a su... Tengo la declaración acá, tengo por favor, si la podés leer. Dice que con esa gente que no se quiere ir a otro lugar, se la podría comparar como un perrito que vuelve al lugar donde se siente cómodo. Si nosotros sabemos, dice, que en los meses de julio hay frío, sabemos cuánta gente vive en situación de calle, sabemos que esa gente no se quiere ir a otro lugar, porque he hablado con la gente y no se quiere ir de su lugar.
Creo que hemos ido 17 veces a buscarla, habla por la señora, que comparó con el perrito. Sí. La dejamos en el hospital y vuelve, como un perrito, vuelve al lugar donde se siente cómoda. Ella se siente cómoda ahí. Tal vez habría que hacer otra cosa, comprar una manta térmica. Ponerle, como en algunos otros lugares, ponerle un lugar para que pueda apoyarse donde está. Porque esa persona no se quiere ir de ahí. Esa es la declaración del secretario de Salud de Cambiemos en Mar del Plata. ¿Cómo se llama este muchacho? Gustavo Blanco, dije López porque mandé fruta, porque me encanta mandar fruta, pero lo mejor es que después se retractó parcialmente de lo que dijo, porque hablaba de que, bueno, había un contacto, como sabía quién era esa persona, como tenía más cotidianeidad charlando, porque efectivamente seguramente habla con esa persona todos los días, decía, bueno, está bien, pero yo caí en esta cuestión del perrito sin saber la repercusión que podía tener, pero después habló de que la calle es su hábitat natural, sí. como naturalizando el tema. Me parece que justamente contra lo que tenemos que luchar en cuanto a las problemáticas es la naturalización de este tema. Nadie quiere dormir en la calle con 2 grados bajo cero. A nadie le gusta estar en la calle. Otros funcionarios decían, no, porque la gente que duerme en la calle en la ciudad de Buenos Aires tiene casa en provincia de Buenos Aires. Pero ¿en qué cabeza cabe hacer ese tipo de conclusiones sobre la decisión de una persona que está en el asfalto, que está en el piso, que, bueno, sin ir más lejos, lo que pasó esta semana en el conventillo de La Boca, donde hay decenas de familias durmiendo en la ribera, en la calle Pedro de Mendoza y el Riachuelo directamente. Hoy en día estaban hablando acerca de que tuvieron el rocío, que les mojó el colchón, que les mojó la manta, que era como que te llovizna encima. Pero ¿en qué cabeza cabe que quieren? Esta gente, estos son animales. Yo alguna vez charlé y conversé, pasé una vez una Navidad con gente del programa Buenos Aires Presente, del 108, y conversaba y me hablaban de todas las patologías de alguna manera y bueno, todas las cosas que están mezcladas en esto. Pues no es solamente te levanto de la calle, te llevo a un lugar, muchas veces hay situaciones, problemáticas psicológicas o en todo caso médicas y bueno, que se tratan de distintos lugares. Y hay muchas, me decían, ¿no? Hablaban de este hábito cuando la persona, cuáles son todas las transformaciones que se dan cuando la persona se habitúa a dormir en la calle. Uno no dice que sea de un día para el otro, ¿no? O sea, construir 100 hogares de día y se acaba la gente en situación de calle. Pero la respuesta del Estado tiene que ser global, integral y en todo caso confrontar con esas problemáticas y decir, bueno, está bien, sí, yo lo que tengo que hacer es brindar una respuesta para todo, no por casos, no, a esta no le gusta, a esta le gusta dormir acá, a esta le tendría que llevar una manta térmica, no es así. Sí, y no me parece así. Que es esquivarle el bulto a la problemática real y no enfrentar claro. el problema cuando uno afirma de que el problema no tiene solución, ya estás de alguna manera generando una liviandad, no tener iniciativa política, los números más concretos, más de 4.300 personas en situación de calle, que duermen en la calle, pero hay más de 6.000 personas sin techo, es decir, esa diferencia son aquellos que están en hogares transitorios, en hogares nocturnos transitorios, donde no tienen techo, no duermen en la calle, pero no tienen una vivienda. Y los elementos fundamentales del derecho que estábamos hablando es una vida digna, una casa, un techo, educación, salud. Son esos elementos que hoy en día no están teniendo estas personas y no podemos naturalizarlas. Totalmente. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de música. Trataremos de tomar contacto ahora con la gente del censo. En breve ya con nosotros en los estudios Santiago Roberto, precandidato a legislador de Unidad Ciudadana en Unidad Porteña. Y volvemos con todo más incorregible. Vamos a escuchar un poquito de rock. Divididos, salir a asustar.
La tercera es la vencida. Y 35 de la mañana, volvemos acá a Piso Estudio, segundo bloque de Incorregibles. Tenemos saluditos, el hombre de Caballito, Leandro Vecino, prendido a la radio, docente, el hombre de la ciudad de Buenos Aires, delegado de la UTE. Me gusta halagar a nuestros oyentes. Está muy bien, está muy bien. Es la fantinización del periodismo. Sí, ¿no? Aparte los contamos. A los oyentes, ni siquiera a los entrevistados, a los oyentes. Los contamos con dedos de las 3 manos. De 2 manos y ponemos una más de gozo. Che, se despabiló uno, apareció. Está medio ojeroso, con el collar medio de coté. Sí. ¿Usted no estuvo acá en la jarana que se hizo acá en el surco ayer? Imagen perdida, fin. Terrible. Terrible. No, la posta que me quedé dormido porque no me sonó la alarma. Es buenísimo. No me diga eso, dígame que salió de gira, alguna cosa. O no, Flor, ¿usted qué dice? Es mejor eso, ¿no? Me acosté a las 7 que no me sonó la alarma. Claro. Terrible. Pero increíble que a kilómetros y kilómetros de distancia, nuestro compañero Carlos Capazo, que está en el norte argentino, en la ciudad de Salta ahora, ya estaba prendido a la 88.1, a la FM Boedo, o a la aplicación de la FM Boedo, escuchando Incorregibles. Exactamente. Y preguntándose, ¿dónde está Yamil? ¿Dónde está? Apareció. Esa era la pregunta. Bien, bueno, no pudimos establecer contacto, quedará para otra oportunidad o veremos ya en qué momento nos podemos comunicar con la gente del Censo Popular de Personas en Situación de Calle, sí, por el que seguramente le preguntemos o le comentemos a quien nos acompaña ya en estudios, el precandidato a legislador, quinto más precisamente en el orden de la lista de Unidad Ciudadana dentro del Frente Unidad Porteña, porque sabemos que hay otras 2 listas también, Santiago Roberto. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Ahí, agradecido por tenerte acá. No, gracias a ustedes. Gracias como ustedes, muy cansado porque la verdad que el ritmo de todos los días arrancamos muy temprano y terminamos tarde, pero bueno, muy contento porque estamos charlando, recorriendo todos los barrios, hablando con los vecinos. Te quedan 22 días, te las paso. ¿Cómo venís? Va a ser complicado. Va a ser duro, ¿no? ¿no? Y aparte, como está tan difícil todo, ¿no? Y la situación está muy complicada, hay mucha angustia, no está fácil Buenos Aires, ¿no? Yo militaba siempre en la zona sur de Buenos Aires, Comuna 4, Comuna 8, y esta precandidatura me dio la posibilidad de abrir el abanico al resto de los barrios. Y que la zona sur estaba muy postergada, eso lo vivíamos y lo conocíamos, pero ahora estamos caminando comunas del centro y del norte de la ciudad, y quizás en distintas medidas, pero la tristeza, el desencanto, el enojo está muy latente de todos, de vecinos de todos los sectores, de todas las clases sociales. Es una campaña donde no hay, ¿cómo decirlo? No es que no haya entusiasmo, no hay mucha felicidad, digamos, rondando, ¿no? O sea, uno recuerda otras campañas, digamos, incluso legislativas, con mucho más fervor en algunas cosas, y viene como más plano, digamos. Yo todo, ahí ¿no? lo que rescato es lo que se palpa en la gente, es la idea de volver a charlar, de escucharse, Bien. de hablar de vuelta entre los que no venían hablando. Eso lo rescato, y cuando los vecinos tienen un punto de encuentro muy especial, que saben que es muy beneficioso para el barrio, como ser cuando estuvimos la semana pasada con la coordinadora de vecinos de Cine del Plata, ahí en Mataderos, cuando los vecinos tienen una causa en común que los unifica, ahí es impresionante cómo todos se ponen a trabajar en pos de ese objetivo. Y esto, digamos, ¿no? O sea, qué básico, juntarse a charlar entre vecinos, parece como es parte de la sociabilidad humana, digamos, es una de las cosas que primero debería estar, pero se ve que en las últimas campañas se había perdido, digamos, esta noción. O sea, no entraba dentro de la categoría actividad, ¿no? Juntarse a charlar entre vecinos. Yo iría más, es más, yo entiendo que es una estrategia política del gobierno, ¿no? De aislarnos, de estar cada uno encerrado
en su casa, Sí. preocuparse por sus propios problemas y ver cómo zafa cada uno individualmente, y no esto de estar reunido con sus vecinos, ver qué les está pasando, cómo los problemas se pueden solucionar juntos. Esto de volver a pensar en colectivo, no en el individualismo que nos quieren imponer, no en estar todo el día en casa encerrados mirando la tele y escuchando lo que ellos quieren que nos escuchen. Porque si no, si uno sale a la calle, habla con sus vecinos, con el almacenero, con el panadero, con la docente, con el médico, la enfermera, se da cuenta que la realidad que pintan los medios no es así, ¿no? Llega un momento que el sol con las manos no lo pueden tapar. Claro. ¿Y cuáles son las mayores preocupaciones que tienen los vecinos, especialmente en la zona sur? En la zona sur lo que se ve es, primero, hay una desigualdad tan grande en todo lo que es la presencia del Estado. Yo te diría que no existe el Estado en la zona sur. Y principalmente en los barrios más carenciados, en las villas, en los asentamientos, si la situación no se pone más complicada es porque existen organismos sociales, vecinos que se nuclean en comedores, en centros de comercios, en centros culturales, que la pelean y vienen a suplir lo que el Estado no hace. Pero ayer estuvimos recorriendo el barrio Fraga, que no es zona sur, ¿no? Es Villa Crespo. Y la verdad que indigna ver tanta indiferencia, la situación que viven los vecinos. La verdad que da mucha bronca. Y ahí te das cuenta de que, si bien es cierto que toda la ciudad es muy desigual, es injusta, es difícil de vivir, pero donde viven los sectores medios bajos es donde más feo se ve la realidad de los vecinos. ¿Y qué alternativas se tiene? Porque uno analiza la ciudad de Buenos Aires como una ciudad que rechaza la política, que rechaza la participación, pero vos estás contando experiencias de vecinos que se organizan. ¿Cómo es esa otra grieta, capaz? Yo ahí lo que veo es cierto, siempre lo primero, yo también estamos caminando centros de jubilados, ¿no? Sí. Estamos charlando con los adultos mayores. Sí. Que para lo que es el Frente de Unión Ciudadana, es un público que muchos no nos votan. Difícil. Sí. Y es una porción importante del padrón electoral de la ciudad. Entonces, estamos conversando, estoy visitando muchos centros de jubilados, y al principio siempre es lo mismo, ¿no? Rechazo con todo lo que es la política, los políticos son todos estos, son todos corruptos, y cuando uno se sienta a charlar con los abuelos, los escucha principalmente, se descargan de todos los temores que tienen, la angustia que viven, ¿no? Porque la verdad que la están pasando muy mal. Se dan cuenta de que la política no es el enemigo, ¿no? Que la política en realidad es el medio para cambiar la realidad que están viviendo ellos y la mayoría de la sociedad nuestra. Entonces uno, después de charlar con los viejitos, qué sé yo, plantearles los problemas, yo les planteaba, mirá que yo soy un político y tengo 3 laburos y estoy acá charlando con vos y tengo que ir a ver cómo compenso estas horas que no estoy trabajando. Si hay un problema, si hay un tema dirigencial, trabajemos para cambiar a esos dirigentes, pero no generalicemos porque no le hace bien a nadie. Santiago, quería preguntarte, ¿qué es Unidad Ciudadana en Capital Federal? ¿A qué apunta? ¿Cuál es su razón de ser, no? Mirá, Unidad Ciudadana es la unión de vecinos preocupados. Muchos de ellos son integrantes de organizaciones políticas, organizaciones civiles, organizaciones culturales, de distintos ámbitos, de distintos pensamientos políticos, pero nos une un solo objetivo, que es que en las urnas le digamos no al ajuste, basta al gobierno, a las políticas económicas del gobierno macrista, que le pongamos un freno a todo lo que estamos viviendo hoy, porque la verdad que si no el futuro se complica, ¿no? Aquí estamos con Santiago Roberto, precandidato a legislador de Unidad Ciudadana, @S Roberto Oc, ¿sí? ¿Lo dije bien? Guión bajo, bueno, está bien. Uno se quiere mandar el chivo y no le sale. En Incorregibles Radio, en Facebook, @IncorregiblesFM. Tenemos las vías de teléfono abiertas. Saludo de Janine Arias también por ahí. Y seguimos acá, 9:45. Bueno, comentábamos, entre otras cosas, una de las noticias, ¿sí? Que sigue sacudiendo. Sabemos que el año pasado la legislatura se discutió un proyecto al respecto, sí. Y se presentó uno que tiene que ver con la situación de los clubes de barrio, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, bueno, se creó el Observatorio de Clubes de Barrio, que no existía.
daba estadísticas fuleras, ¿no? Por ejemplo, 5 de cada 10 instituciones deportivas no pueden afrontar la suba de tarifas, en algunos casos hasta 1000%. Salió a declarar Leonardo Militello del Club de Barrio 17 de Octubre de Flores, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, dando algunas cifras, ¿no? La luz en promedio ha aumentado un 700%, gas 800 y el agua 1000, ¿sí? Tuvimos que subir, dice Leonardo, un 40% la cuota, y la gente se quejó, empecé a perder pibes, adultos y socios, entonces los ingresos van bajando, pero los gastos suben cada vez más, digamos, ¿no? Sí, Una situación acuciante. Eso lo vivimos permanentemente. De hecho, la mayoría de los clubes ya han dejado de cobrar la cuota social porque... ¿Cuál es el rol de los clubes de barrio? Principalmente, más allá del aspecto deportivo, es integrador social, ¿no? Que los chicos no estén en la calle, que es el gran desafío que tenemos todos nosotros. Entonces, conozco muchos casos de clubes que la verdad no están haciendo malabares para sostenerse, porque los dirigentes entienden del rol social que están cumpliendo, pero está muy muy complicado. Este viernes hacemos un encuentro en el Club Glorias Argentinas a las 18 horas en Matadero, en Comuna 9, con presidentes, con autoridades de clubes de barrio, 60 autoridades de clubes de barrio, justamente para charlar esta problemática y para hacer su herramienta a partir del 10 de diciembre, si me toca ser legislador de la ciudad, si la gente me acompaña, ser su voz dentro de la legislatura. Estas cosas, digo, que quería decir que se pierden, pues no sé qué pasó, pues Larreta supuestamente había anunciado algún subsidio temporal de 6 meses, me parece, que subsidiaba el 50% de las tarifas, y no sé en qué quedó, digamos. Sí, ¿no? se había presentado un proyecto de ley para contemplar la tarifa social en centros de jubilados, sociedades de fomentos y clubes de barrio, dado su particularidad y, como decía Santiago, su función social. Sí. Pero quería recalcar, y con esto también preguntarte, el observatorio se crea en el marco de un proyecto de ley en respuesta a los tarifazos. Claro. O sea, no es algo que se generó como un avance, sino como una defensa de lo que se había conquistado. En este caso, Santiago, ¿qué importancia tendría la legislatura para frenar estas avanzadas que se están generando desde el gobierno nacional y de la ciudad? Yo entiendo de que muy importante, es fundamental de que tomemos conciencia quienes son actualmente representantes de la ciudadanía de Buenos Aires y quienes lo vamos a hacer, esperemos, a partir del 10 de diciembre, el rol que nos toca ocupar, lo complicado que está la situación de todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. El tema de los clubes de barrio, sociedades de fomento, centros culturales, es una situación muy difícil que están pasando. Además del aspecto económico, de los tarifazos que ustedes están planteando, hay también una persecución por parte del organismo de control del gobierno de la ciudad respecto a habilitaciones, respecto a un montón de documentación que en algunos casos no se cumplen, no por una cuestión de mala voluntad, sino por una cuestión estrictamente económica. Entonces, me parece que el gran problema que hay acá de los funcionarios actuales es que no tienen una sensibilidad social, digamos, no entienden de esto, de lo que significa el club, todo lo que sea organización ciudadana en los barrios, cuál es el rol social que cumplen. Y ahí me parece que es donde están fallando. Pero bueno, tiene que ver con un plan sistemático general, que esto que estábamos charlando hace un ratito, de estar aislado, de no participar, de no juntarse, de no integrarse con el resto de los vecinos, tiene que ver con esta ciudad que estamos viviendo, injusta, desigual, la verdad que triste. Es una ciudad que duele y si a los chicos no le damos una alternativa de integrarse, no les damos una alternativa que hoy la educación no se la está dando, lamentablemente están en la calle y sabemos qué pasa con los chicos en la calle, ¿no? ¿Qué reflexión haces con respecto a que en la ciudad de Buenos Aires hace 10 años que viene gobernando el macrismo? ¿Qué explicación le encontrás? ¿Por qué el campo nacional y popular nunca se pudo presentar como una alternativa fehaciente, confiable, llegada, cercana? Yo entiendo, y esto sin herir susceptibilidades de nadie, ¿no? Es una opinión personal, ¿no? Son las 9:50 de la mañana, no te preocupes. No, aparte estábamos todos muy cansados. Los heridos están heridos ya. Cualquier cosa no lo analicé. Entiendo que
nunca tuvimos una política pensada para la ciudad, me parece, ¿no? Y de hecho hoy, porque siempre estuvimos corriendo detrás de la coyuntura, y hoy en realidad la gran problemática de todos y de la ciudad, de los habitantes de la ciudad, es el aspecto económico, es un aspecto nacional. Pero me parece que ahora hay que resolver esta emergencia. Por eso son tan importantes estas elecciones, tanto las PASO como las generales de octubre, para poner un freno a la política económica del macrismo, pero me parece que ya tenemos que empezar a pensar la ciudad con cosas muy concretas de la ciudadanía que nos está reclamando el habitante de la ciudad, me parece, ¿no? Te leo una declaración, te saco un poco de la ciudad, te quiero pedir, pues lo veníamos leyendo y la verdad que me sorprendió fuertemente lo que dijo el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, sí, ¿no? Le hacen una nota a La Nación, pues viste que hubo la cumbre de Mercosur ahí, bueno, y entonces se hizo también una contracumbre, digamos, ¿no? Y bueno, el año que viene parece que se va a hacer el G20 y toda la pelota, y le preguntan, digamos, ¿no? Por, bueno, las elecciones, cómo ve el escenario electoral. Y dice que, bueno, a nivel nacional sería muy importante para el país, para que el gobierno ganara las elecciones de la provincia de Buenos Aires, porque van a venir las inversiones y demás. Y le pregunta al periodista, allí Cambiemos compite con Kirchner, Massa y Randazzo. ¿Qué piensa de esa pelea? Esta es una Argentina de transición, dice. De una Argentina vieja, de instituciones políticas y económicas no sólidas, que no termina de morir, a una nueva con instituciones económicas y políticas fuertes, que no termina de nacer. Yo advierto que mi gobierno, e incluso el del presidente de la Nación, somos un gobierno de transición. Quizá no le gusta el presidente, pero esto es así y nos tenemos que acostumbrar. El tipo es oficialista, ¿no? Digamos, te dejo mi sensación, vos me dirás qué te parece. Es como la sensación de improvisación, ¿no? Con la que advertimos en un montón de cosas en el gobierno, ¿no? ¿Cómo lo ves? Que un tipo que está gobernando una provincia diga que es un gobierno de transición. Y yo entiendo de que no es no es algo que lo han dicho así sin pensar. Yo entiendo que está tan complicada la situación actual en todos los niveles, en todos los sectores, que no pueden hablar de ahora, del hoy, del presente. Entonces plantean de que es que el cambio va a llegar, Ustedes vieron que todos los días nuestro presidente habla de los brotes verdes, o los funcionarios hablan de la generación, que se crean 50.000 puestos de trabajo, ¿no? Y la verdad que yo no conozco a nadie que haya tenido un trabajo nuevo, genuino. Entonces me da la sensación de que ellos están... La política de ellos, la campaña de ellos es resignate, la estás pasando mal, pero es lo que te toca por vivir acá, por ser pobre, por ser clase media, resignate a vivir mal y en algún momento en el futuro va a llegar algo distinto. Claro. ¿Por qué? Porque hoy no pueden hablar de lo que está pasando hoy, de la realidad diaria de que viven todos los vecinos, porque si uno se pone a analizar que las tarifas de los servicios públicos aumenten más de 1.000%, no hay una justificación lógica. Todos los que sabemos y los vecinos cuando se charla se dan cuenta de que están sacando la plata de su bolsillo para dársela la plata a los empresarios más importantes del país, digamos que es una transferencia brutal de recursos. Y además los vecinos se dan cuenta de que ellos le aumentan un montón los impuestos, los servicios públicos, y después se baja el impuesto a los autos de alta gama. Sí. Bueno, no hablemos de las mineras, de la retención al agro, porque eso fue la primera medida de gobierno. Claro, quedó lejos, en este momento, sí, quedó lejos. Y quizás al habitante común le queda muy lejano, no lo comprende. No lo comprende, no sabe de que eso que le están dando al campo y a las mineras es lo que después le sacan a él a través de otra forma. Sí. El aumento abismal de la ABL en la ciudad de Buenos Aires, el tema de los impuestos de alta gama, el tema del impuesto a la riqueza. Por 3 años se condonó el pago del impuesto a la riqueza. Permanentemente se está reintegrando plata de la gente que viajó al exterior y pagaba el dólar a 10 y compraba el dólar a 17 y lo pagaba a 10. Digamos. Hay un montón de cosas que quizás la gente común no se da cuenta, pero de esta charla diaria, de esta charla que se hace en la calle, en la cola del banco, en el supermercado, uno charla con los vecinos y ahí se dan cuenta de lo que realmente está pasando, ¿no? Te dejo una más antes de la tanda y después la profundizamos. Vamos a hacer un ejercicio. Vos estás en la mesa, ¿no? Como candidato estás repartiendo los volantes y viene un vecino y te pregunta si tuvieras que decir una cosa buena de este gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta, de esta gestión.
¿qué dirías? Qué buena pregunta, che. La otra día me preguntaron lo mismo en un medio y me quedé esperando. No podés decir, o sea, la consigna es no podés decir nada, ninguna, es el peor gobierno de la historia. Rápida, a las, no sé qué hora es, las 10 ya, 10 menos 5 de la mañana, la verdad que tendría que pensar un poquitito. La pensamos y la dejamos para después de Pongamos la tanda y denme unos minutitos de... Jorge suspenso, bien. Incorregible, seguimos, vamos a la tanda y volvemos con la última hora del programa. Quédate acá en la FM Boedo. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Mundo Pines. Tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. ¿No cogerías con un tipo si te ofreciera $10.000? ¿No? $10.000, buena guita. ¿No? ¿Y si te diera $20.000? ¿Guita de verdad, todo para vos? No. $50.000. No. $500.000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. De lunes a viernes, de 15 a 17, salgan al sol. FM Boedo 88.1. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Nosotros y los medios. En vivo, a la 1 de la tarde. Nosotros. A la 1 de la tarde. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No pueden ni siquiera mencionarlo, no pueden ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. ¡Qué enfermo, por favor! Y después Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la 1 de la tarde. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar.
¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente 2? Bueno, es un montón igual. Mira, 2 más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Volvemos, tuvimos un lapsus por ahí, 10 y 1 minuto de la mañana, 10 grados 8, estamos bien, levantando temperatura. ¿Y dónde nos quedamos? Nos quedamos en la pregunta. En la pregunta. En la pregunta. Animal, la pregunta. Es como la pregunta animal. La pregunta animal. No, pero bueno, ahí voy a contestar. Bien. No está el proyecto presentado en la legislatura. Nos manejamos con lo que se vio en los medios y un poquito lo que se pudo indagar. Pero bueno, este nuevo proyecto de ley sobre alquileres, sobre el que los inquilinos no van a tener que pagar la comisión de la inmobiliaria, ese es un tema interesante, ¿no? Bien. El tema de las garantías para poder alquilar, eso es un tema interesante, que hay un montón de gente que está en una situación muy complicada, porque hoy firmar un contrato de alquiler significa pagar 5 o 6 meses de adelanto entre comisiones, gastos, qué sé yo, y es un montón de plata y muy muy difícil de conseguir por la situación que está dando. Entonces, ahí pongo un paréntesis. Me encantaría que volvamos a charlar y repetir esta pregunta cuando esté concretamente el proyecto presentado claro, en la legislatura, pero ahí hablo un paréntesis. Ahí saludar. Pero me costó 10 minutos. Sí, 5 minutos. Costó toda una tanda. Te puedo asegurar. Tic-tac, giraba el reloj ahí. Saludar el trabajo muy bueno que se ha hecho de la Defensoría del Inquilino, ¿no? De Fernando Muñoz y bueno, visibilizando también el conflicto, insistiendo también en mucha presencia mediática. Un tema que afecta a más de 500.000 porteños, digamos, ¿no? De los o más diría de coso, pero gravemente a 500.000 y son más de 1 millón y pico los más de la mitad de los que alquilamos en la ciudad, que alquilan ¿no? en la ciudad de Buenos Aires, exactamente. Y hay obviamente un negocio inmobiliario muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, que es el eje vertebrador de todas las políticas de la ciudad. Así que sería como realmente una resistencia a lo que propone este gobierno. Bien. Y si tratamos de construir el perfil, sacamos un poquitito de esto, la campaña, de cosas. La previa, la historia previa de Santiago Roberto, así como hacer una biografía en 3 minutos de radio. Bueno, vamos a empezar por la parte linda. Empecé a trabajar, soy abogado. Sí. Soy abogado del SUTER, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Pero bueno, siempre comento que no es que me recibí y empecé a trabajar como abogado, como uno de los abogados de SUTER, sino que yo empecé a trabajar a los 18, 19 años en el sindicato como cadete. Sí. Y ahí me fui formando, el sindicato me permitió estudiar, profesionalizarme, y entonces es como que no soy un abogado más del sindicato, sino que me siento parte militante del gremio. En su momento ocupé la presidencia de la Fundación Octubre, cuando fue la conformación del Centro Cultural Caras y Caretas, después el tema de cuando se hizo la radio AM750, y bueno, también fui parte importante en este colectivo que fue la creación de la UMET, la Universidad Metropolitana para el Trabajo, que se inició todos los papeles, que costó un montón, más de 10 años, porque es la primera universidad de origen sindical, digamos. Claro. Entonces, y actualmente gestionada por un sindicato. Pero bueno, fue un trabajo duro, pero comentaba el otro día en una radio, es que el año pasado se dio los primeros títulos de la primer camada, y la verdad que la mayoría de los chicos eran hijos de trabajadores y eran la primera generación de su familia que eran recibidos universitarios. Así que el esfuerzo y la conducción de Víctor y de Pepe Santamaría vale la pena, y esos son los logros de
lo que te da fuerza para seguir trabajando, para seguir militando, para canalizar la energía que uno tiene en esto de trabajar en favor de la gente. 25, casi 30 años ligado al gremio. No sé, no Sí, tengo 25, toda- 26 años. Yo 25, 26. siempre que lo cuento digo, bueno, ahora termino y voy Y a van a hacer los preguntar. cálculos, pero bueno, pasa eso. Pero sí, más de la mitad de mi vida ligada al gremio y desde distintos aspectos, ¿no? Fundando sindicatos en el interior. La verdad, por esto de que uno entiende del rol del sindicalismo en su momento no, desde un principio por la lucha de las conquistas sociales y de que el sindicato no tiene que ser solamente pelear por buenos salarios y buenas condiciones de trabajo, sino que tiene que trabajar en la conformación de un todo del trabajador, digamos, ¿no? Y de su familia, el tema de la cultura, el tema de la salud. Me parece que hoy las organizaciones sindicales, más allá que el SUTER es vanguardia, está marcando el camino de lo que se necesita, ¿no? Del país que necesitamos. ¿Y actividad laboral paralela o otros laburos, otras cosas que hayas hecho mientras en este recorrido? Sí, he hecho, la verdad que siempre fui muy inquieto. He sido pyme agropecuaria. Así que me fui a plantar stevia, un edulcorante natural. Sí. Fui a Entre Ríos 2 años y medio de mi vida, porque la verdad que tenía ganas de hacer algo distinto, siempre... ¿Eso hace cuánto fue? La verdad que 6, 7 años, no me acuerdo. No, es muy vorágine de mi vida. Pero bueno, o sea que eso cuando yo charlo con los compañeros, los pequeños y medianos empresarios o los comerciantes chiquitos y me plantean lo que están viviendo, yo les digo, muchachos, yo también sabía cuando un proveedor o alguien que te tenía que dar un pago no te cumplía y vos tenías que llamar desesperado para que no te depositen el cheque porque no tenías para cubrir el banco, o el tema de pelear y juntar la moneda para poder pagar la quincena. Digamos, yo no soy ajeno a eso. Si bien es cierto que mi principal actividad es ser abogado laboralista y se supone que estoy del otro lado del mostrador, pero bueno, esa pauta es muy importante cuando uno está negociando salarios o convenios colectivos de trabajo, saber estar también mirando, poniéndose del otro lado, ¿no? Hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no pueden llegar. ¿Y qué sensación te genera, ya que estás contando esta faceta tuya, lo que pasa con la leche? Que se vende a niveles, obviamente, ciertos precios, segundo más caro del mundo, después de Canadá, y que el productor recibe una cuarta parte de lo que se termina vendiendo al consumidor. ¿Qué sensación te genera esto? Mucha bronca, mucha preocupación, porque digamos que baje el consumo de leche en los niveles que ha bajado desde el inicio de la gestión macrista, te da la pauta de la gravedad de lo que estamos pasando, ¿no? De la situación económica. Porque si los chicos no tienen, si no toman leche los chicos, no tienen para comer un pedazo de pan, qué mal que estamos. Si no nutrimos bien a los chicos, no los alimentamos, no los educamos, ¿qué va a pasar con las generaciones futuras? Claro. Y después otro tema simbólico es la leche vale más cara que el litro de nafta. Es una locura, digamos, ¿no? Eso es una locura. Pero bueno, es lo que se plantea siempre, el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Hoy, puntualmente, es claro, desde el inicio de la gestión macrista, el gobierno tiene una sola función: gobernar para los más ricos y la transferencia brutal de ingresos para sacarle la plata a los más pobres para dárselo a los grupos concentrados. Santiago, ¿qué opinión te merece estar compitiendo con Martín Lustó y Horacio Rodríguez Larreta, en realidad con la lista de Vamos Juntos de Carrió? Entendiendo cuál es el rol que ocupa Lustó. No, a ver, siempre hablo con los vecinos porque el 70% de los vecinos no está conforme con la gestión económica del gobierno macrista. Sí. Entonces, el trabajo que tenemos y el gran desafío nosotros es hacerles entender que la única oposición, primero tienen que entender de que en estas elecciones de medio término es el plebiscito de la gestión de gobierno. Entonces, es muy importante que si están desencantados con la política económica y con la política llevada por el gobierno, es el momento de decirle: no me gusta cómo va el país, así no va más,
y en las urnas que se rechace al gobierno, en todo el país, digamos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en todo el ámbito de la nación. Pero además, lo que conversamos con los vecinos es que en realidad la única oposición a este sistema, a este gobierno, a la política económica de este gobierno es Unidad Ciudadana, Unidad Porteña, porque Lustó fue el embajador de Macri en el principal país que mira a nuestro presidente, Estados Claro. Unidos, ¿no? Y entonces, si ellos están todo el día mirando a Estados Unidos, ¿qué hace? Si me mira, si me llaman, ¿no? Entonces, si me dan una caricia... Si me da limones. Claro, o el tema de... Entonces, dan armas. ¿A quién mandas vos? A tu... Un hombre de confianza. A tu principal persona de confianza. Bueno, eso es Martín Lustó. Nosotros lo llamamos el embajador de Macri en Estados Unidos. Pero y además hay algo muy claro. Si uno lo escucha a Lustó, habla que en provincia votan a Cambiemos. Entonces, y aparte Martín va a ser diputado nacional. O sea, en el Congreso Nacional, ¿qué va a apoyar? La política económica del gobierno. Entonces, ahí cuando la gente plantea su descontento en general con este gobierno, entonces le planteamos claramente que somos la única alternativa opositora. Voy con la pregunta incómoda o seguimos con la... Che, hay que hablar de la reforma laboral de Brasil, importantísimo. ¿Vamos con eso? Dale, con eso? sí, porque ayer estuve en un plenario de delegados Sí. y ahí indica, ¿no? Lo que se viene si las urnas no le ponen un freno al macrismo, ¿no? Brasil... Perdóname, es la teoría de Esteban Bullrich, ¿no? Estuvimos discutiendo toda la semana pasada si a Lula lo metían en cana o no lo metían en cana, y en el medio de esa discusión, por atrás pasaba el elefante de la reforma laboral más grande, ¿no? De América Latina. Sí, de aparte 50 años. volvemos a 100 años para atrás, digamos, la gente, los vecinos tienen que tomar conciencia que todo lo que ellos conocen como régimen laboral, el piso de la ley contrato de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, algunas actividades tienen estatutos profesionales específicos, todo eso se viene para atrás. Todos los años de lucha, de conquistas laborales, desde la época de principios de siglo, a partir de ahora, si traspolan en nuestro país lo que se fue aprobado en Brasil, el contrato individual va a regir por encima de la ley. O sea, lo que negocie el trabajador con su empleador, las condiciones de trabajo son las que van a regir el contrato de trabajo. La jornada laboral de 8 horas pasa a 12 horas. El tema de horas extras, tal como la veníamos conociendo hasta ahora, va a desaparecer. El tema de las vacaciones se pueden transformar. El tema de aguinaldo. La elección sindical, también se estaba hablando aportes, de... Sí, todo lo que es asistencia social de los gremios, libros, mochilas, cada entidad gremial en su convenio colectivo de trabajo hace un aporte para brindar sepelios, coberturas sociales anexas a lo que es la función de la entidad. Claro. ¿Sí? Todo eso desaparece. El tema de monotributos, del contrato autónomo, el tema de la flexibilidad de los horarios, el trabajador va a estar a disposición de su empleador para cuando el empleador diga vení, trabajá que te necesito, trabaja 1 o 2 horas y tiene que estar pendiente de que lo vuelvan a llamar y le pagan por el horario efectivamente trabajado. No, la verdad que es muy preocupante y asusta, y el que diga que eso no viene para acá y quizás empeorado, digamos, mejorado para ellos, empeorado para los trabajadores, es un iluso. Es que ya esta semana, me acuerdo, creo que el lunes, la tapa del diario El Cronista se especula que después de octubre el gobierno lanza una reforma laboral. Y de hecho Carrió y Triaca salieron a decir que hay que hacer un nuevo marco, entre comillas. Porque ellos vale por 2. Porque ellos plantean de que el problema de la crisis económica, de las pymes, de los pequeños comerciantes, no es un problema de la política económica del gobierno, sino es un problema de costo. No, es un problema de costo laboral. Y en realidad no es así, porque el gran problema que tenemos nosotros en la economía de nuestro país es que la clase media, que los trabajadores no tienen plata para ir a consumir. Y si los trabajadores no consumen, no funciona la industria, los pequeños y medianos comerciantes no tienen a quién venderle, y ahí se cae todo. Y la concentración, y bueno, todas las cosas que ya sabemos, digamos. No, tenemos una pregunta acá que nos manda un oyente. Teniendo en cuenta las limitaciones de la legislatura y lo que implica ser un legislador dentro de un bloque, ¿cuál sería, si tuvieras que pensar, planificando a 4 años, tu plan, digamos, para trabajar en relación a los barrios más postergados de la ciudad? O sea, ¿cómo pensás que empezaría? ¿Qué cosas te parece que son más urgentes? ¿Cuáles no tanto?
Yo entiendo que hay que atacar la emergencia social. Digamos. Bien. Estamos en un estado de emergencia, todos los que caminamos la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y principalmente las villas, sabemos lo que se está viviendo ahí adentro. Hay que hacer algo urgente porque esto que hablamos de la desigualdad de la ciudad, de lo injusta que es, en la zona sur, en los barrios más postergados es donde más se sufre. Los pobres son quienes están más padeciendo la crisis económica que se vive. Entonces hay que hacer algo urgente, porque es esa marginalidad, esa desigualdad, esa injusticia, inevitablemente, si no le damos una respuesta, va a generar violencia. Y la violencia termina con represión y siempre las víctimas son los que los hacen responsables. Entonces hay que atacar eso de llano. Yo siempre le digo a los compañeros que me han acompañado desde hace un montón de años, es mi función esencial es ser la voz de ustedes ante la legislatura. Yo sé que voy a hacer vamos a hacer un grupo chiquito dentro de los 60 legisladores de la ciudad, que el macrismo tiene una más importante de esos legisladores, pero la pelea hay que darla, la vamos a dar juntos. Ustedes me van a acompañar a las comisiones, vamos a hacer ruido, porque la verdad que la situación no nos da mucho margen, ¿no? Totalmente. ¿Usted? ¿Alguna más? Sí, Tengo una más o menos a modo de cierre, entendiendo que el eje de la oposición, estamos hablando de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, Tombolini encabeza con un hashtag La plata no alcanza, Lustó es un economista, por lo tanto es su ámbito de desenvolvimiento. Unidad Ciudadana también plantea el eje de lo económico como un factor primario a alcanzar. Entendiendo que hay estrategias bastante similares, ¿qué es lo que le puede aportar Unidad Ciudadana? Yo ahí te hago una diferencia. Lustó no habla de más que nada gestión puntual de acá, hace una crítica media light del tema de transparencia, ¿no? La idea de la transparencia. Digamos, ahí, ¿qué somos nosotros, digamos, no? Primero es la unión de vecinos de distintos sectores, que eso me parece muy importante, digamos, ¿no? Somos un espectro muy amplio, que tenemos pensamientos distintos, que tenemos orígenes distintos. Entonces, esa diversidad creo que es nuestra mayor fortaleza. Y tenemos la experiencia de haber sido gobierno, muchos de quienes van a ser nuestros legisladores, el caso de Daniel Filmus, ministro de Educación tanto en la ciudad como en el gobierno nacional de Kirchner, así que sabe puntualmente cómo canalizar el eje de la educación desde el Congreso Nacional, que es fundamental, el tema de que realmente se vuelva al presupuesto, la cuota de presupuesto canalizada a la educación, pero canalizada en serio. Sí. El tema de la paritaria nacional docente, la problemática del salario docente es fundamental. El caso de la provincia de Buenos Aires fue el ejemplo cabal de la política de estos tipos. 6 meses diciendo no, cuando una semana antes de que inicie la campaña le dan lo que los compañeros venían pidiendo. Siempre les cuento, y más que nada con el tema de PepsiCo, ¿no? ¿Qué gobierno, qué ejecutivo que es para cumplir las mandas judiciales cuando ordenan reprimir trabajadores, desalojar plantas o desalojar la calle cuando hay cooperativistas que están protestando, como fue el caso de la 9 de julio? Ahora, cuando la misma justicia les ordena discutir la paritaria nacional docente, restablecer salarios caídos de trabajadores, ahí no son tan expeditivos. Y me parece que esa es la función de unidad, lo distintivo de Unidad Ciudadana. Santi, ¿cómo sigue la jornada de hoy sábado? Entiendo que hay una presentación importante. Sí, ahora me voy a una radio ahí en La Boca y después a las 14 horas en Plaza Mitre, Libertador y Agüero por ahí. Y Agüero, ahí en la zona de Facultad de Derecho. La zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Ahí va a haber... Eso no lo planteaste vos, ¿no? No, pero vos a nosotros nos queda un poquito complicado, pero está bueno, digamos. Los compañeros de Barracas, de Mataderos, de Soldati van a ir, así que porque la idea es ir con la familia, llevar el mate, pasar un rato juntos, poder discutir, profundizar esto que estamos planteando nosotros, de escucharnos. Va a haber una feria de emprendedores, grupos de música, y va a ser el lanzamiento de la lista de Unidad Ciudadana. Bien, y ya me imagino un montón de actividades, ¿no? Puestas para la semana que viene. Sí, todos los días. ¿Domingo tenés descanso o no?
Domingo me parece que un ratito, ¿sí? ¿no? me dejaron un Sí, ratito. Fue acá, negociado porque ¿sí? porque desde al día siguiente del cierre de lista de mi precandidatura, la verdad que fue tan emociona, ¿no? Pero fue tan sorpresivo para muchos compañeros que empezamos a recorrer todas las comunas, visitar todos los barrios para contarles cuál era mi idea, reafirmar mis ideas, ver cómo podíamos trabajar en conjunto y bueno, ahí estamos permanentemente con pymes, con clubes de barrio, con centros de sociedad de fomento. Dice que tu familia está preparando una actividad en tu casa para Sí, que vayas de gozo, una actividad tipo 7, 8 de la noche, para que... Y decir que no hay fútbol ahora. Exactamente, sí. Zafamos con eso. Exactamente. Mejor no toquemos ese tema, ¿no? ¿Qué tocamos? pasa con Racing? No, hay una grieta, es una grieta histórica, esa no se resuelve. Santiago Roberto, señoras y señores, precandidato a legislador de Unidad Ciudadana, nos acompañó aquí en los estudios del FMV. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con ustedes hasta las 11. Él mató a un policía motorizado, más o menos bien. Hora de buscar lo esencial, nena.
Incorregibles. La tercera es la vencida. Hola, Rodri. Hola. Hola. Un gusto. Hola, ¿estamos al aire? Estamos al aire. Estamos al aire. Esa lucecita que dice ahí. Eso que estabas con el celular y no estabas diciendo cosas porque... No estaba mirando. O cantando, porque es un cantante. Es un cantante. Pero las cosas que podríamos decir, Sí. que dice en el bloque Rodrigo, es como para... ¿Escuchas? Sí, y no le... Otra que Parrell y Cristina. Tremendo. Y eso que no le pregunté más a Santiago Roberto, tenía un par, ya lo descoloqué con esa, no quería matarlo, tenía 2 o 3 ya en el horno. Muy livianito. Muy livianito. Estuve tranquilo. Los que no están tranquilos y están activos peleándola, con muy buena onda igualmente, porque así nos recibieron la producción de Incorregibles, estuvo en la semana vinculándose allí en la carpa que instalaron post movilización del día martes. Hablamos de los trabajadores de PepsiCo, sí, que no, primero que se reconocen como trabajadores actuales de la empresa porque nadie les ha notificado lo contrario, porque plantean que no finalizó su vínculo laboral, que acá lo que hay es una interrupción que tiene que ver con el cierre de la planta, o el cierre parcial de la planta. Eso vamos a escucharlos un poco porque está medio en veremos. Y van a seguir, con la carpa, y habrá actividades más o menos en el formato, planteaban, de lo que fue hace algunos meses la escuela itinerante de Congreso, ¿no? Charlamos de Incorregibles con 2 delegados de PepsiCo y esto nos decían. Mi nombre es Martín, soy despedido de PepsiCo, ya laburo hace 5 años allá en la planta Florida. Mi nombre es Alejandro, hace 10 años que trabajo en PepsiCo, también despedido. Bueno, nosotros ya creo que más de un mes que estamos en lucha, después de salir afuera y enterarnos del cierre de la planta y establecer una campe afuera, varios días. Vino la traición del sindicato en un plenario donde nos entregaron, nos dijeron que no iban a hacer nada por nosotros. Después, a los pocos días, decidimos hacer un corte en Panamericana, donde vimos que estaba lleno de gendarmería, y en una asamblea de trabajadores se decidió tomar la fábrica. Después de varios días de toma, el desalojo que ya se hizo público, iniciamos la movida como para hacer una manifestación que fue el día de ayer, que fue exitosa, fue muy grande, gigante la verdad para nosotros, muy contentos por eso. Decidimos traer una carpa acá a Congreso, instalarnos acá, porque la realidad es que en Florida y en la fábrica nos sentimos un poco aislados, entonces la mejor manera de sacar el conflicto para afuera y difundir y venir al centro político es venir acá a Congreso, más teniendo en cuenta que arrancan las elecciones. Entonces creo que la decisión es correcta de venir con la carpa acá, instalarnos, que todo el mundo nos vea y que esto se masifique, que la lucha de PepsiCo se masifique. A ninguno nos propusieron de ir a Mar del Plata. Nadie. Siempre fue número para que se vayan y nada más. Son 600, ¿no? 600 sí, compañeros. Sí, 600. Y a ninguno de esos 600 se le propuso ir a trabajar a ningún otro lado. De la planta Florida, a ninguno. La verdad que todos quedamos afuera en la misma y todos fueron a reír. Tenemos entendido que se le ofreció a un grupo de administrativos que estaban en planta Florida, pero de administrativos, que no sabemos bien cuánto es el grupo, sí de trasladarlos a Munro, que hay un centro logístico ahí, administrativo, pero a los compañeros, que son más de 500 que estamos en la línea de producción, a nadie se le ofreció irse a Mar del Plata. Eso es una mentira que anda dando vuelta, que ellos la usan para cubrirse obviamente. Y después con el tema de los arreglos, somos más de 100 los compañeros que no firmamos los arreglos, que seguimos firmes, que queremos los puestos de trabajo. Y también un dato de color es que los compañeros que arreglaron no lo hicieron porque querían. Acá hubo un apriete muy grande de la empresa, no solamente con los compañeros, sino llamando a los mismos familiares de ellos, amenazando que se iban a quedar sin nada, y en base a ese apriete consiguieron que muchos compañeros arreglen, pero ayer en la marcha tuvimos la sorpresa de que vinieron un montón de compañeros que arreglaron, pero que entienden la lucha, que saben que arreglaron porque no les quedaba otra, y vinieron acá, se solidarizaron con nosotros y estuvieron en la cabecera, marchando juntos, compañeros despedidos, pidiendo lo mismo, pidiendo la reincorporación de todos. La planta hoy en día se encuentra con infantería, tanto afuera en los portones como adentro, y notamos y sabemos por los vecinos que nos han comunicado y nosotros mismos estuvimos viendo, entran y salen todo el tiempo camionetas o autos, así que adentro de la planta hay movimiento, no sabemos qué es lo que están haciendo, entendemos que puede ser que puedan querer vaciarla de a poco, porque es una fábrica muy grande,
pero adentro no solamente está infantería, sino hay gente laburando en no sabemos qué. Entendemos que puede ser que la quieran desguazar y terminarse de llevar en las máquinas, así que también estamos alerta. En ese sentido, los vecinos están jugando un papel fundamental ahí porque nos avisan de todo lo que está pasando allá. Bien, ahí escuchando la palabra de los delegados, planteando por lo menos una cosa que sorprendía, digamos, ¿no? Que es que si bien, bueno, se dice que la planta está cerrada, están entrando camionetas y hay movimiento y hay gente también. Y lo otro, ¿no? Que llamó la atención también en el acto del día martes, el testimonio de una compañera de la planta que decía, bueno, sí, yo tuve que es una de las que está contando acá el delegado, ¿no? Bueno, yo tuve que arreglar, porque sí, porque necesitaba la plata, porque la plata de la indemnización, pero no significa que no esté acompañando, ¿no? El arreglar no implica que no me pueda comprometer y que quiera seguir trabajando, sino que ante la necesidad me tocó esto. Era lo que nos planteaba Vanessa cuando vino al piso, que hablaba acerca de la doble indemnización, de que había muchos compañeros que estaban desesperados, porque también no olvidemos el tema de los tarifazos, no olvidemos el tema de los aumentos, no olvidemos el tema de el incremento que hoy en día están teniendo la remarcación de los precios. Es imposible sobrevivir sin cobrar ningún salario, y que muchos optaban por el retiro voluntario y después se ponían algún cuentapropismo, como quiere nuestro querido Esteban Burrich, que todos se pongan. Sí, el emprendedorismo, ¿no? El emprendedorismo de la cerveza artesanal como solución a todo. Pero creo que lo otro que estaba muy... Sin desestimar, ¿no? La cerveza artesanal que parece que... Uy, tocaste una fibra sensible, No perdamos el eje. Pero volviendo a lo que planteaba Santiago en la entrevista acerca de la participación vecinal, me parece que esta ayuda que están recibiendo por parte de los vecinos linderos a la planta de Florida, avisándole sobre cualquier movimiento, me parece que esto resalta mucho también esta cuestión de la apropiación, no solamente por ser directamente los protagonistas, los trabajadores, sino aquellos que viven en las cercanías, entendiendo que son trabajadores que están reclamando sus puestos, no son vagos, no son mantenidos como se quiere hacer, no son aquellos que quieren ir en contra y que ponen palos en la rueda, sino que son trabajadores que justamente quieren trabajar y los vecinos lo reconocen. Bien. Bueno, totalmente. leyeron el tuit de Expert, que dijo que el trabajo es una contingencia, no es un derecho. No. Una contingencia. Claro. Un fenómeno, José Luis Expert. Las plumas sagaces. Cavernícolas le dice a los que piden que sea un derecho. Totalmente. Vamos a escuchar la segunda parte de los testimonios, donde nos hablaban, entre otras cosas, del famoso argumento del fiscal, la cuestión ambiental en la planta. No, todo eso también es otra mentira, porque hace muchos años habían tenido problemas ambiental, supuestamente se había solucionado y de repente brotó todo esto de vuelta. Para mí fue una entregada también de la empresa. Estuvieron haciendo un vaciamiento de los tanques, supuestamente que contenían bacterias, todo para purificar el agua, y la verdad que se fue haciendo hace mucho tiempo y nos venían metiendo excusas a la empresa de que era un arreglo que estaban haciendo por problemas de que se habían roto los tanques, y bueno, fueron las últimas cosas que hicieron para cerrar la planta. Sí, nosotros en principio pedimos la reapertura de la fábrica. Entendemos que acá no hay ninguna crisis. La empresa no tiene ninguna crisis, está comprobada con los números. Los números de la empresa son públicos, o sea que no hay ninguna crisis. Con el tema ambiental entendemos que es una mentira. La fábrica hace más de 20 años que está. Tuvo un problema ambiental en el 2009, donde la fábrica cerró 20 días, y de una lucha que dieron los compañeros en ese momento, volvieron a abrir, hicieron modificaciones dentro de la planta, con procesos de purificación del agua y todo, que esos problemas ambientales se corrigieron, no existen más. O sea que entendemos que tanto los problemas ambientales como la crisis que plantea la empresa es una mentira. Ahora, nosotros estamos pidiendo la reincorporación y la reapertura de la fábrica. En el caso de que, entendemos también hay rumores de que la empresa habría cedido los predios al municipio de Vicente López o al gobierno. Bueno, en el caso de que fuese así, claro, exigimos al gobierno que se ponga al frente de esto, que la fuente de trabajo la queremos y no la vamos a soltar. O sea que si no nos da una respuesta a la patronal, que nos dé una respuesta al gobierno, porque ahí vamos a estar, vamos a seguir en eso. Gracias.
Bien, ahí la palabra de los dos delegados ante las dos problemáticas, los dos argumentos planteados en torno a por qué cerraría La Plata. La cuestión medioambiental y la cuestión de la crisis. Las ganancias, ¿no? La crisis, claro, de los libros contables, si se abren o no se abren. Y ahí instando de alguna manera, ¿no? Ante los rumores, dice, bueno, si la empresa va a ceder los predios o nadie habla de quiebra, ¿no? Porque es chistoso hablar de que PepsiCo vaya a quebrar, digamos, no estamos hablando de una pyme de zapatos, ¿no? O del cuero, como nos hablaba. ¿Qué nos queda los demás mortales si PepsiCo está por quebrar? Exactamente. Bueno, la sesión decía, bueno, no quebrar, pero dicen, bueno, no, nosotros no nos hacemos más cargo de esta planta, no existe más la planta Vicente López PepsiCo, trasladamos al gobierno, ustedes vean, al gobierno en este caso del municipio, Vicente López, ustedes definan qué es lo que van a hacer, ¿no? Tirándole la pelota a Jorgito Macri, tal vez. Exactamente. Me parece que se está tomando con mucha liviandad los cambios abruptos que una empresa puede generar sin tener en cuenta que eso puede afectar la vida de cientos y miles de empleados que cotidianamente van a trabajar. Es como pensar que bueno, que todo este programa que tiene armado PepsiCo de la transferencia de la planta a Mar del Plata por obvias razones, que hay una variable económica y de costos laborales mucho más baja que en Florida y a kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pensando que los trabajadores también tienen eso armado, como que pueden conseguir trabajo al otro día. Hoy hay que entender que estas movidas abruptas que pueden generar las empresas buscando reducir los costos laborales, justamente implica que los trabajadores en este contexto no pueden conseguir trabajo el otro día. Y era lo que estábamos hablando al principio, que hablábamos de los medios particularmente, pero también las empresas privadas están dentro de este ambiente de la responsabilidad social, que tanto el Estado debe tener en la municipalidad como para asegurar un buen clima de desenvolvimiento laboral, pero también las empresas para asegurar el bienestar de aquellos trabajadores, no solamente entendiendo la representación sindical que tienen que tener y las condiciones laborales que se acuerdan todos los años en las paritarias, sino también la responsabilidad de contener a esos trabajadores que tienen, muchos de ellos más de 5 años, 10 años estaban hablando, no pueden de un día para el otro cambiar la mentalidad y ponerse a fabricar, y voy a ser redundante en esto, cerveza artesanal como proponía Esteban Burrich. Me parece que es no solamente ridículo, no solamente malicioso, sino también es que es de una invisibilidad muy grande, que es subestimar al electorado que va a votar ahora en agosto y en octubre. Totalmente. Bueno, decíamos, ¿no? Entonces van a continuar ahí, se van a quedar con la carpa, han recibido apoyo de diferentes gremios, me parece que no de la conducción del gremio de alimentación, encarnado en Rodolfo Dar, ahí me parece que no. No, ahí no. Ahí pero no, estaba por pasar en cualquier momento. Sí, iba a haber contacto seguramente en cualquier momento. Tengo otra de las noticias de la semana, hablando del plano sindical, es la presentación de la CGT en la OIT. ¿Sí? Ahí lo que está haciendo el triunvirato de la Confederación General del Trabajo es de alguna manera impugnar la ley cordobesa famosa que reguló el derecho a huelga luego de los 10 días de paro de transporte urbano en Córdoba. ¿Sí? Que a todo esto terminó con 182 choferes despedidos, digamos, ¿no? 180 choferes despedidos de Córdoba. No lo vi en ninguna etapa, en ningún lado. No salió demasiado, no. Bien, eso fue obra de un reclamo mal conducido por un sector altamente ideologizado, aseguró Schmid en alusión a los delegados que desoyeron la conciliación obligatoria aceptada por UTA Córdoba. Bueno, sí, una de cal y una de arena. El triunvirato de la CGT nunca te la hace completa. Pero bueno, nada, ahí se presenta en la Organización Internacional del Trabajo el triunviro Schmidt y otros representantes de la CGT para impugnar, más allá del conflicto, la pasividad de la central, algo peligroso en todo esto, digamos, ¿no? En lo que hablamos de los derechos de los trabajadores, ¿no? La idea de la huelga. Sí, digamos que un poco es lo que veníamos charlando desde que comenzó el año, desde que comenzó el gobierno de Macri. Y lo que hoy recalcó Santiago Roberto, no es que todo esto tiene un único objetivo primordial para el gobierno, que es bajar los costos laborales. Entonces, pensemos que los despedidos de PepsiCo, los despedidos de los que trabajaban en el Estado, de los despedidos en un montón de fábricas que hemos estado viendo durante todos estos meses, ¿no? Que las noticias son diarias casi de un cierre de una fábrica, de una gráfica, de una curtiembre, los sectores tipo textil, calzado, que son los que más
les afecta la apertura de las importaciones, ¿no? Entonces, tienen ese objetivo, dijeron, ya cuando asumieron, siempre, antes de que asumieran también, desde su ideología neoliberal, ellos entendían que el costo del laboral, el salario era demasiado alto y había que bajarlo a toda costa. ¿Y cómo haces para bajarlo? Empezás a despedir, empezás a echar gente, aumenta la gente desocupada que, por lo tanto, con un mismo salario, con un salario menor, aceptan a trabajar que los que están todavía en vigencia, ¿no? Totalmente, sí. Otra de las manifestaciones de esta cuestión de regulación, digamos, de los convenios y en todo caso de reforma laboral que se plantea, está siendo denunciada acá en la Ciudad de Buenos Aires por la Unión de Trabajadores de la Educación, lo que es la creación de la GOLE, Gerencia Operativa de Lenguas Extranjeras, ¿sí? Que trasladaría de alguna manera los idiomas extranjeros. Exactamente, claro, sí, lo que tiene que ver, digamos, con la regulación de esas materias dentro de la currícula, y ahí el peligro, digamos, de los contratos o de alguna manera sacar la protección bajo convenio que tiene el estatuto del docente, ¿no? Y ponerlo por fuera en una gerencia que no se sabe ni quién la va a conducir ni cómo se va a administrar. Precarizar de alguna manera. Cuando decimos precarizar, estamos hablando de reducir, ¿no? los derechos. No los beneficios, no son beneficios, son los derechos de los trabajadores, en este caso de los trabajadores docentes de lenguas extranjeras, ¿sí? O de idiomas, como se dice en muchos casos, por sobre el resto de los docentes. Bien, en minutitos nomás tendremos a Raquel Vivanco, ¿sí? Candidata de Un País, porque acá tenemos todas las voces, todos. Vamos a escuchar un poquito de música en este momento, No vamos a escuchar música, no, música no. Vamos a una tandita, está bien, no, me cortaron la música. Vamos a una tandita breve y volvemos con Raquel Vivanco, precandidata de Un País. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores, artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontrarnos en www.mundopines.com.ar. ¿No cogerías con un tipo si te ofreciera $10.000? ¿No? 10.000, buena guita. ¿No? ¿Y si te diera 20.000? ¿Guita de verdad, todo para vos? No. $50.000. No. $500.000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. De lunes a viernes, de 15 a 17, salgan al sol. FM Boedo 88.1. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android.
¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Nosotros y los medios. En vivo, a la 1 de la tarde. Nosotros. A la 1 de la tarde. Nosotros. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y los que piensan con el no pito. No pueden ni siquiera mencionarlo, no pueden ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. ¡Qué enfermo, por favor! Y después Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la 1 de la tarde. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente 2? Bueno, es un montón igual. Mira, 2 más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Muy bien, 10:50. No te festejó la... No me festeja. No, porque siempre dice qué ridículo que sos, no dijo nada ahora. 10:50 de la mañana, últimos 10 minutitos de Incorregibles. Hemos hablado del Censo Popular de la gente en situación de calle. Hemos hablado con el precandidato Santiago Roberto. Hemos hablado de la declaración del secretario de Salud de Cambiemos. Hemos hablado de PepsiCo, hemos hablado de las ventas. Hemos hablado de, ¿qué más? De un montón de cosas, de los clubes de barrio, las tarifas. ¿De qué nos falta hablar? No, hablamos de las buenas noticias. Buenas noticias. Bueno, cayeron las ventas en supermercados y shopping. No es una buena noticia. Sí. Pero podemos hablar, por ejemplo, que Racing se reforzó muy bien. 10 incorporaciones, entre ellas la mayor contratación en la historia del club, $4 millones de Andrés Ibargüen, delantero de Atlético Nacional. Podemos hablar de que Boca está teniendo un equipo muy competitivo. ¿Puedo hacerles una pregunta a ambos hinchas de Racing? ¿Qué opinan de Ricardo Centurión? ¿De qué tenemos que opinar de Ricardo Centurión? Baila bien, dicen. Baila bien. No, es un muy buen jugador, hincha de Boca, que ha decidido seguir en el club del cual es hincha. Me parece que es una decisión que la toma el jugador. No voy a ir en contra de la decisión personal del jugador. Ahora, después hablemos de él personalmente, golpeador de mujeres. Me parece que ahí ya la discusión va por otro lado. No, pero ¿era esa contradicción la que quería generar o futbolística? No, a ver. Como hincha de Racing, ¿qué sensación le generaba? Más allá de hincha, creo que esos jugadores que son, como se dice hoy, una inversión de riesgo, digamos, ¿no? Por eso tanta preocupación había del lado, me parece, estimo, creo, de la dirigencia por vender el porcentaje que tenía el club, ese 30%. Sí.
Pues la realidad es que iba a ir decayendo su cotización. Ibargüen iba a decir, Centurión es un tipo muy inestable, digamos, ¿no? O sea, puede ser es raro, uno ya se plantea con la cantidad de goles y cómo ha jugado en todo el torneo, que no hayan llovido ofertas de Europa, de acá para allá, para irse para España, Italia, tiene que ver con la situación inestable. Un jugador que puede valer 50 millones de dólares un día y al otro día sale, anduvo en alguna, termina involucrado en algún escándalo. En escándalos más groseros como la situación y la denuncia, digamos, de abuso y de violencia de género, pero también en cualquiera, digamos, ¿no? Una pelea callejera, la salida de un boliche, con sustancias, digamos, qué sé yo. Bueno, creo que tiene que ver con eso, que es inestable, digamos, ¿no? Y tenerlo es como la famosa arma de doble filo. O sea, es un jugador distinto adentro de una cancha de fútbol, absolutamente distinto, pero se ve involucrado siempre en algún bardo. Sí, siempre. En el fútbol me parece que tenemos esa cuestión de siempre verlo como algo ajeno a nuestra realidad. Son futbolistas, son multimillonarios, son personas perfectas, físico perfecto, talento deportivo. Pero en realidad son ciudadanos, son personas que conviven en una sociedad como nosotros y también tienen esa responsabilidad social de lo que hablábamos acerca de cómo son personas que generan ejemplos. Hay muchos que ven en Messi, Cristiano Ronaldo, figuras que quieren imitar, y creo que también tiene mucho que ver con el cotidiano. Están sujetos y expuestos a todo eso. Hace poco salió, no en Argentina sino en Paraguay, lo que va a ser un juicio que le van a hacer a Jonathan Fabro por un caso de pedofilia con su ahijada de 11 años, donde se mandaban chats bastante terribles que si se comprueba que son ciertos, la verdad que es para un total repudio absoluto por parte de nosotros y por parte de toda la comunidad en el fútbol. Son ejemplos que hay que tener en cuenta, que hay que visibilizar acerca de que los jugadores también, además de tener lujos, además de tener la posibilidad de que muchos fanáticos alienten por ellos, una responsabilidad muy grande para la sociedad. Totalmente. Quiero no salir completamente del tema, pero sí específicamente de los jugadores, rescatar la decisión de Belgrano de Córdoba en una discusión que no se ha dado profundamente en el fútbol, y mucho menos en esta etapa, si no se ha dado en la anterior, donde se intentó regular en algo la actividad de los privados, que es limitar la entrada de un representante de varios jugadores en Belgrano de Córdoba. El club, la dirigencia lo limitó, tiene prohibido el ingreso, obligó a los jugadores con contrato a cambiar de representante por aducir el perjuicio de los intereses del patrimonio del club. Me parece absolutamente saludable. No conozco el caso en concreto, pero me parece absolutamente saludable la decisión, teniendo en cuenta cómo se manejan esas rapiñas, ¿no? Digamos. Al revés de lo que pasa con Talleres de Córdoba, que cada vez está privatizando más y más. Los privados, en este caso un holding mexicano, está teniendo la posibilidad de triangular las ventas. Bueno, también lo que pasó con Jonathan Caleri, que había ido al West Ham en Inglaterra y luego cuando se le terminó el contrato tuvo que volver a Deportivo Maldonado, que está en la segunda división de Uruguay, por la triangulación que había hecho Boca para la venta de este jugador. Me parece que tener en cuenta esas cuestiones es fundamental. Y también resaltar los niveles de dinero que se manejaron en este mercado de pases. Tremendo. Más de 9 millones de dólares River, más de 8 millones de dólares Racing y Boca. Independiente no gastó un solo peso, trajo todos jugadores libres, pero bueno, está en carpeta incorporaciones por dinero. Más de 5 millones de dólares San Lorenzo Almagro. Hay que tener en cuenta los niveles que se manejan de dinero, y todo eso no está regulado, todo eso está pasando por otro lado y está expuesto a que los privados se vean muy beneficiados. Yo no recuerdo un mercado de pases con jugadores que vengan de afuera, tanto de Europa como de otros lugares de la patria grande, con esos montos tan altos, ¿no? Hoy compite Argentina, se ve también porque hubo un proceso de ventas y en la mayoría de los clubes con altas cifras, pero hoy en día va un argentino y negocia con un mexicano de par en par, vienen jugadores de Europa, está bien que obviamente resignan plata, pero vienen de Colombia, que también cobran bien y en general se van a Brasil y donde cobraban mejor. Creo que es un mercado donde se ve mucha plata, mucho flujo, y estaría bueno también controlarlo porque
son sumas muy altas. Dos cosas se me venían a la cabeza. Una es cada cuántos dólares de estos que se gastan en transferencia o en el pago de los salarios dolarizados, muchas veces en estos contratos, se pone un mango en algo que repercuta a la comunidad, ¿no? De cosas. Vamos a ser sinceros, la función social famosa del club, que hablamos en su momento acá en el piso, hace unos programas con la gente de la agrupación 25 de marzo, uno por lo menos pretende que si se gasta esa guita, se ponga suficiente para otras actividades. Sí, y lo otro, eso por un lado. Y lo otro, la disparidad, ¿no? La disparidad de los recursos de algunos clubes en Argentina con otros, digamos. ¿Cuánto fijémonos, claro, ¿no? Digamos, vamos a pensar en términos deportivos, ¿no? Argentinos Junior, un equipo modelo de la B Nacional, acaba de ascender a la primera división. Quiere intentar sostener un equipo, un torneo aunque sea. Como sabemos que mientras funcionen los promedios, el equipo que sube tiene que necesariamente hacer una muy buena campaña para no bajar. Y dice, bueno, tenemos un plantel armado, ¿por qué no continuamos? No, uno no dice 6 años, dice un anito más. Sí. Total, esos jugadores se van a ir afuera. Cuando siempre fue así, su figura Esteban Rolón, tentado por 4 o 5 de los clubes grandes, ofreciendo suma que con eso Argentino le paga el plantel 2 años más o menos, ¿no? 5 millones de dólares. ¿Cómo le decís que no? Y así pasa, digamos, ¿no? Van succionando de alguna manera. Y la disparidad con los otros 15, 20 clubes de la liga es gigantesca. Eso es preocupante porque el producto final de eso es la españolización, digamos, ¿no? Si se asienta el proyecto de la Superliga, más lo que estamos viendo en este mercado de los 5 grandes contratando figuras de renombre con respecto a los otros equipos, va camino a que los 5 grandes peleen todo y los demás jueguen para terminar el torneo o para no descender. Otro de los elementos hay que tener en cuenta que es el tema de la modificación del cupo de extranjeros que se está queriendo implementar, donde se va a variar un poco en relación a los jugadores en cancha, los 18 convocados y el plantel completo, donde van a haber distintas limitaciones en cuanto a la cantidad de jugadores extranjeros. Eso va a repercutir directamente en lo que va a ser la adquisición. Hoy en día, por ejemplo, equipos como Racing, recién ahora están empezando a incorporar extranjeros como Arevalo Ríos, como Patiño. Boca Juniors ya está teniendo niveles donde está rozando con el límite. Bueno, y ahora River, yo no sé. Uno de los casos fundamentales fue el caso de Vélez, que arrancó la pretemporada con todos sus jugadores de las inferiores. No tenía jugadores de otros clubes. Ahora, bueno, incorporó a Gonzalo Vergesio y otros jugadores que también quizás iban a venir al club. Pero bueno, son casos particulares donde hay que tener en cuenta qué rol le das a las inferiores, qué rol le das a la sociedad, al barrio donde estás instalado, y si de verdad hay iniciativa en hacer eso. Yo creo que no se está discutiendo eso, por lo menos en los procesos seleccionarios de varios clubes. Así es, el momento de impas, momento de pausa, momento de relax en el diálogo de una de las cosas que más nos gusta a los que hacemos este programa, que tiene que ver con el fútbol. Hemos hablado de los cupos extranjeros y sus elementos. Y los cupos extranjeros esta semana, como viste la entrevista, nombraste la entrevista a Cornejo, pasó la cumbre del Mercosur en el Primerillo, Mendoza, donde salió un comunicado sobre la situación de Venezuela, que es el tema. No importa qué pase, siempre está pasando algo en Venezuela, ¿no? Un comunicado que iba a ser mucho más duro hacia, sobre todo el gobierno de Maduro, y que pudo interceder Tabaré Vázquez en esa política uruguaya siempre de no meterse, no intervenir en las cuestiones políticas de otros países. Y justamente en Venezuela lo que pasó esta semana es que hubo un plebiscito por parte de la oposición, no oficial, en la cual la oposición ganaba ampliamente, en no sé, te decía, más del 50% sacaba. Mientras hubo por parte del gobierno, hubo ¿cómo se llama? Un simulacro de lo que sería van a ser las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente esto, los medios de acá de la Argentina reflejaron cómo si fuera oficial ese plebiscito, repercutieron, difundieron este descontento hacia el gobierno, ¿no? Y sumado a las diferentes estrategias, bueno, Estados Unidos está por imponer duras sanciones económicas al gobierno de Maduro. Almagro también está llevando a cabo esa pelea cipaya contra el gobierno de Maduro. Entonces van diferentes flancos, por lo cual el gobierno de Maduro está cada vez más acorralado, ¿no? Entonces tenemos la parte internacional, la parte
digamos, de económica que no da tregua, la parte política que tampoco da tregua, pero la idea justamente es, a partir de la asamblea, de digamos lo que es el Congreso venezolano, nombrar un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, un gobierno paralelo, y a partir de ahí el reconocimiento de Estados Unidos y generar este doble gobierno, para decirlo de una manera. Así es, señoras y señores, de la ciudad de Buenos Aires al fútbol, del fútbol a Venezuela, de Venezuela no sabemos a dónde, seguramente a tus hogares. Se está terminando una nueva emisión de Incorregibles, un torrente informativo. No como ya estamos cerca de los 100, ¿no? Estamos en el capítulo. Programa 98 a 2 del 100. No me spoilees el 100, por favor. No vamos a spoilear nada, ¿no? Se viene un gran programa porque va a ser el último sábado político, porque el otro ya hay veda electoral, así que seguramente tengamos mucho preparado para el programa 100. Hay que aclarar que tuvimos por fuerzas mayor, problemas de fuerza mayor, como se dice mucho en los medios. No ha podido salir Raquel Vivanco, precandidata a diputada nacional por la lista de un país. Seguramente la semana que viene tengamos contacto con ella, más que nada para tener otra perspectiva sobre esta campaña que se está llevando en la ciudad de Buenos Aires. Todas las voces, todas, esa es la consigna. Los dejaremos, hemos llegado al final a las 11 pasaditas de la mañana, 3 minutos. Hoy a la noche hay fiesta. Sí, ahí voy con ella. Hoy a la noche hay fiesta. Voy con esa fiesta, qué fantástica fiesta. A partir de las 11:30, ¿dónde si no acá, en el Centro Cultural El Surco? Ya pegamos la segunda seguida, ¿no? 8:30. Vamos. Sigo de caravana. ¿Flor Carballo va a cantar? Va a cantar Florencia Carballo. Flor Carballo va a tener voz en el Surco. Vamos a escucharla hablar. Yo la escuché cantar y canta muy bien. Hay con cumbia libre, seguramente unos tragos espirituosos, 60 pesos la entrada acá, desde las 11 hasta que ardan las velas. Hasta que... Eso lo decía mi abuela. Me fui a la mierda. Bueno, nos vamos entonces. Momento de dejarlos. Se está levantando la temperatura, ya 12 grados. Buen fin de semana para todos. Pueden seguir con sus vidas. O prendidos acá, como siempre, a la 88.1. Cómo no, esto que hemos denominado Incorregibles. Hasta la semana que viene. Buen fin de. Chau. Medianoche en esta isla tan desierta.